tardes. ¿Cómo va esto? ¿Cómo andas, César? Bueno, me alegro. Es sin sonido, ¿no? Es aislado, por lo menos. Se lo escucha muy bajito, profe. A ver, ahora, te hablo un poco más alto. Ahí se escucha bien. Sí, se escucha mejor. Sí. Estaba como en un tono de locutor de FM. Por lo menos como era antes, ¿no? El comienzo de la FM, solo van a estudiar, o por ahí algo de eso lo vemos en teorías de la comunicación 2, teorías y procesos. La FM surgió como un, digamos, estilo propio, distinto del de la M, que la M es más para las noticias y el entretenimiento, sobre todo los programas de la mañana para despertarte, entonces todos, viste, están un poquito gritando y hablando fuerte. Y la FM surgió con esta idea de la relajación, escuchar música, apenas la voz de un locutor que te anunciaba los temas, ¿no? Y todo con el sonido mucho más aterciopelado, ¿no? Estos locutores icónicos de la radio. Y por eso hablaba mucho más, en un tono mucho más conversacional, más tranquilo. La M siempre fue como en un tono más alto, ¿no? Más gritado. Pero bueno, ahora medio que se ha mezclado todo, ¿no? Bueno, vi que no pudieron agregar mucho al foro. Darío subió un cuadro que está muy bien, ahora lo vamos a compartir. Pero los demás, ¿qué pasó? Están, digamos, lo pudieron leer y no pudieron escribir, tomaron notas pero no las tuvieron, o no pudieron siquiera acceder al texto. Cuéntenme un poquito, así repasamos algunas cosas y bueno, en todo caso vemos dudas y demás. En mi caso sí lo leí, profe, no subí nada, es verdad, se me pasó, pero la clase pasada estuvimos hablando sobre estos textos. Claro, sí, sí, sí. La idea es que ustedes todos lo leyeran. Esa era la idea. ¿Lo demás? ¿Pudieron darle un repasito al texto o quedaron ahí con la clase? No que para saber, no para nada más. Yo recién lo acabo de ver, se me pasó entre otras materias. Bien, bien, perfecto. Bueno, Agustina, César. Hola. Yo no puedo verlo todavía, profe. Bueno, de los que lo pudieron, aunque sea empezar a mirar, y de los que estuvieron la vez pasada, que estuvimos hablando del texto, vamos a ir al cuadro y en paralelo ya les voy preguntando si es que les apareció alguna duda, alguna pregunta, ¿no?
algún cuestionamiento, ¿sí? Vamos a compartir pantalla. Oli. A ver si se ve ahí. ¿Lo ven todos? Sí. Bien, bárbaro. Bueno, perfecto. Darío, ya que vos sos el autor, A ver, ¿cómo preguntas? tiene dos partes. Esta que tiene muchas relaciones y la otra, individuo, animal, político, polis. Muy bien. Está muy bien esto, porque fíjense, ¿no? Cómo las flechas, los cuadros, ¿no? Nos dan una manera de interpretar las ideas y de relacionarlas, ¿no? Con un ida y vuelta, con una relación unidireccional, ¿no? Está bueno hacer estos ejercicios gráficos, porque nos permite pensar de diversa manera, ¿no? Como con la imagen nos ayuda a pensar. Comentar un poquito, Darío. Bueno, hice la distinción de que el individuo nace con la voz, que es individual, son las expresiones simples y el sonido, a través del hiato, que es la capacidad creadora, y el aprendizaje del lenguaje tiene un logos y consigue la racionalidad y se transforma en animal político. Y al ser animal político, se relaciona con lo público, lo comunitario, porque empezamos a ser una sociedad. Esto público y comunitario se da en la polis, que es el ámbito físico, que es la ciudad, digamos, y en lo político y lo comunitario se empieza, a partir de Aristóteles, se empieza a pensar una ética y a reflexionar sobre o sea que el único objetivo que tienen los seres humanos, o la única necesidad que tenemos todos, según Aristóteles, es la felicidad. Entonces, bueno, hay una explicación de cómo crea la ética, que a través de las virtudes y un par más de cosas que por ahí, no las leí, pero no sé si las tengo tan claras como para explicar a Aristóteles. Bien. Y tiene entendido de que buscar la virtuosidad y la felicidad hay que generar un hábito para eso, y que para eso se desarrolla la política. O sea, la política es la búsqueda de la felicidad y la virtud de los ciudadanos, que se transforma en ciencia, y a su vez en la polis es la unión, la ciudad sería al ser el ámbito físico donde vive el ser humano, se organiza a través de un Estado, se empiezan a organizar a través de Estados y empiezan a entender que para, primero, buscar los objetivos compartidos, que no es ni más ni menos que la felicidad a través de la política, y ese Estado también implica que hay que resignar ciertos derechos o ciertos, no sé si dice derechos, a ver, voy a buscar que lo tengo anotado. Bueno, restringir ciertas libertades de cada uno por las libertades de todos, o por las virtudes de todos, digamos, por la felicidad de todos. Claro. Y bueno, la ida y vuelta entre política y Estado es por eso, porque el Estado, la política tiene que construir el Estado, tanto como el Estado debe abastecerse de la política para lograr los objetivos compartidos. Bien. En la política sería la discusión que tienen que tener los ciudadanos. Creo que Aristóteles hace más como que tienen que ser la gente de élite, ¿no? Eso no lo tuve muy claro. Los ciudadanos son los ciudadanos De a pie. hombres, varones, mayores de edad, digamos, racionales, no participaba la mujer, no participaban los niños, no participaban los esclavos, ¿no? Tenías que tener unas ciertas condiciones de estatus social para ser ciudadano, ¿no?
Sí, y el otro más o menos porque mientras buscaba flechas y todo para poner, vi que el Word te hace los cuadros. Y bueno, y me parecía, como es, lo entendí como un proceso que es Claro, ir avanzando hacia adelante. Busqué uno de proceso y encontré ese que me pareció el totalmente. mejor para explicar. La verdad que lo explica, o sea, completar ese me pareció más fácil que el que hice yo, la verdad. Claro, lo trabaja con una idea eso, de proceso. Acá vos lo hiciste como más recursivo, más de ida y vuelta, más circular, y acá como más lineal, ¿no? La idea de el individuo que nace, el niño con la voz, ¿no? A partir de ese vacío, ¿no? Que le permite la creatividad, se va construyendo y va entrando en lo político, ¿sí? Y lo racional a través del lenguaje, ¿no? Y lo público, ¿no? Lo social, ¿no? Y eso te lleva a compartir objetivos, discutir posiciones, ¿no? A partir de esto que vos decís, ¿no? De Aristóteles, de las virtudes, ¿no? Cada ciudadano va co-construyendo con los demás eh, determinadas acciones políticas y se organiza a través del Estado, ¿no? A mí lo de las virtudes me pareció bueno, pero me era complejo Claro, ubicarlo en un cuadro porque me parecía que se extendía un poco. claro, Y claro. otro que me pareció en el video de Sabater, a ver, lo copié mientras lo escuchaba, así que Claro, medio de oído lo escuché, sí, que sí, decía ousia, el concepto ousia, que después lo busqué un poquito mejor y todo el mundo le dice entelequia, que bueno, era cuando la potencia para el cambio, que uno es árbol, pero en principio es semilla. Pero bueno, me parecía también algo copado para poner, pero medio difícil de ubicar sí. en lo que es política y Estado y la organización de la polis. Sí, fíjate vos, tiene que ver con la idea de lo creativo en el sentido de crear nuevos valores comunes, ¿no? Positivos, ¿no? Está siempre este horizonte de la felicidad, ¿no? Que también es una gran pregunta. ¿Es la felicidad lo mismo para todos? Bueno, ahí hay también una discusión, ¿no? ¿Qué significa eso para cada uno? ¿Qué significa eso para la sociedad, ¿no? Eh, y lo mismo que las ideas del bien, ¿no? El bien social, bueno, ahí hay toda una discusión de cómo llegar, de qué manera, ¿sí? Eh, pero evidentemente está puesto como horizonte. Fíjense cómo, si lo pensamos en el presente, la democracia tiende a esto, ¿no? A estos valores. ¿Sí? Lo que pasa es que, bueno, hay un montón de problemas asociados al ponerse de acuerdo, al rol del Estado, ¿sí? A la participación efectiva de los ciudadanos, ¿no? A la construcción de lazos políticos, ¿no? Entre los ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde decimos que participamos de la discusión política? ¿Hasta dónde con nuestras acciones colaboramos con el bien común? ¿No? Son todas preguntas para hacerse en nuestros, en nuestras maneras de organizarnos que tienen que ver con la democracia, ¿no? Hay otras maneras, ¿no? Estamos pensándonos en las democracias occidentales de esta tradición, ¿no? Que vienen también de las revoluciones, la Revolución Francesa, y están alimentadas por un montón de otros elementos, ¿no? De luchas diversas, ¿no? Luchas obreras, luchas de los trabajadores, ¿sí? Luchas de distintos sectores sociales, ¿no? De minorías, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí aparece toda la discusión por los derechos y los deberes, ¿no? Algunas teorías y algunos
teóricos hacen más énfasis en unas y otros en otras, ¿no? Pero se supone siempre que tiene que haber un equilibrio, ¿no? Y fíjense cómo esto de la polis, ¿no? Está totalmente encarnado, ¿no? La política en el presente, ¿no? Es como la manera de discutir dentro de las democracias. Sin política, ¿qué tenés? Tenés dictadores, ¿no? Estaba el cargo de tirano, el famoso tirano, era un cargo en la antigua Grecia que se elegía por un tiempo determinado. Por ejemplo, una guerra, ¿no? Una guerra, una crisis, una hambruna, una crisis total, ¿no? De la ciudad. Entonces elegían al tirano. ¿Y qué hacía el tirano? Tomaba decisiones rápidamente. Se suponía que elegían a alguien que era apto para asumir esas situaciones de crisis y entonces las llevaba adelante por un tiempo determinado. Después el problema es que a veces los tiranos se quedaban más tiempo, ¿no? Como suele ocurrir en los tiempos actuales, ¿no? El que llega de alguna manera, ¿no? Al poder, quiere quedarse porque, bueno, tiene beneficios, tiene prebendas y demás, ¿no? Y también está el peligro de que, bueno, que en la democracia los funcionarios se queden por la reelección permanente, entonces hay mecanismos para, ¿no? Evitar que se perpetúen en el gobierno, ¿no? Y hay distintas tipos de democracia, ¿no? Según los países, ¿no? En la práctica, ¿no? En el hecho de cuán avanzadas están esas sociedades que tienen un sistema democrático que permite mayores discusiones, mayor participación de la ciudadanía, ¿no? Una red política más sólida, ¿no? En algunos países que en otros, ¿no? Estilos también, ¿no? De tipos de gobierno, ¿no? Países donde hay un bipartidismo, ¿no? Países donde hay más partidos, ¿no? Que se discuten más y se ponen de acuerdo, ¿no? Las democracias parlamentarias europeas, ¿no? Tienen mucho de discusión y de acuerdos entre mayorías y minorías, ¿no? O sea que discutiendo estos temas, estamos discutiendo el presente, ¿no? No es que la polis y la política quedó en la antigua Grecia, no, esto es toda una tradición que es occidental y que nos llega al presente a través de muchos años, muchas transformaciones, ¿no? Muchas luchas, ¿no? Mucha agua bajo el puente, como dice el dicho. Y a nosotros como comunicadores, ¿qué nos interesa de esto, no? Bueno, nos interesa porque justamente esa posibilidad entre la voz y el logos, ese hiato creativo, es el que te da, ¿no? el ámbito para poder crear cosas nuevas, crear valores, crear discusiones nuevas, ¿no? Incorporar cosas nuevas, no quedarse solamente con lo que ya se dijo, con los valores tradicionales, ¿sí? Con los valores de las antiguas generaciones, sino pensar el presente, ¿no? Con todas sus problemáticas, ¿no? Problemáticas que se perpetúan en el tiempo, la pobreza, el hambre, la marginalidad, la falta de acceso a bienes, a servicios y a derechos, ¿no? Y formas nuevas de, bueno, luchar contra esos, o tratar de construir otras cosas, ¿no? Tratar de resolver esos problemas, ¿no? Y la comunicación... A mí me llama la atención, perdón, pero los términos felicidad no se discuten. O sea, no hace mucho que
que no está en las palabras de las personas cuando se va a discutir un derecho, lo que sea, que es para hacer más feliz a la gente. Parecería ser que todo es para que siga funcionando un sistema y Claro, se aleja de la felicidad. O sea, nadie habla de la felicidad. claro. Nadie habla de la felicidad, menos de la felicidad compartida. Claro. Bueno, es interesante eso, ¿no? Como que estamos siempre, o por lo menos nos hemos acostumbrado, ¿no? A correr detrás más de la necesidad, ¿no? De tapar parches, ¿no? De tapar agujeros, ¿no? En nuestras democracias latinoamericanas, ¿sí? Y pocas veces, como vos decís, se apunta un poquito más alto, ¿no? A decir, bueno, a dónde podemos estar mejor todos, cuáles son esos horizontes de felicidad, ¿no? De nuestra sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que pretendemos? ¿Qué es lo que pretendemos para las generaciones venideras? Eso también, ¿no? Es algo que se enuncia mucho, pero cuesta ponerlo en práctica, ¿no? Planes y acuerdos primero y después planes, ¿no? Y acciones que lleve a cabo el Estado y los gobiernos sucesivos que estén en el Estado, encargados de la organización de la cosa pública, ¿no? Y de las medidas de gobierno, y que sean, digamos, duraderos, que no sea, viene un gobierno de tal sector o de tal partido y hace unas cosas, y después viene el otro y tira todo abajo y dice que lo anterior fue toda una porquería y intenta hacer otras cosas, y vuelve el otro, o viene un tercero y hace otras cosas nuevas, y como no hay una continuidad, es decir, bueno, nos ponemos de acuerdo para los jóvenes, qué vamos a pensar, cómo vamos a organizarnos en la educación para esta centuria, ¿no? Para los próximos 30 años. ¿Cómo va a ser la educación? ¿Qué van a necesitar nuestros niños y nuestros jóvenes, ¿no? Para poder vivir mejor en este mundo tan complejo, ¿no? En el cual cada vez hay más complejidades, ¿no? No terminamos de ponernos de acuerdo, ¿sí? No somos solo nuestra sociedad, ¿no? Estamos atravesados. Si ustedes ven Estados Unidos, bueno, hay una polarización total. Vos decís, esa sociedad, ¿cómo va a avanzar? ¿En qué acuerdo va a poder avanzar esa sociedad que está tan dividida, ¿no? Bueno, son preguntas interesantes justamente para ponerse a pensar y discutir y ver dentro de lo que cada uno pueda hacer, bueno, cómo aporta a este bien común, ¿no? A este bien común, a esta felicidad común, ¿no? Profe, en uno de los videos que subió de Sabater, habla justamente de la educación y dice que el error de los gobiernos es incluirlo como gasto y no como inversión. Claro, exactamente, sí, esa es una gran cuestión, ¿no? Los derechos, ¿no? De acceso a la educación, los medios necesarios, ¿no? Las formas, los cambios que hay que hacer, ¿sí? La educación es un lugar de la sociedad, un campo de la sociedad que cambia lentamente, ¿no? Es muy conservador, ¿no? Por determinadas razones, y hay un montón de otras cosas que están cambiando a velocidad luz, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que este lugar, no quede tan desguarnecido frente a otros lugares que imponen sus lógicas, ¿no? Porque ahí también en el logos hay, no es solamente, digamos, no hay una visión, hay muchas visiones dentro del logos, ¿sí? Como hay muchas visiones dentro de la política, ¿no? Como hay muchas visiones dentro del mercado, ¿no? En el sentido de que, bueno, ¿qué es lo mejor para los jóvenes? Bueno, Nike o McDonald's te va a decir, bueno, que me compren mis productos, ¿no?
Y por ahí un maestro te va a decir, no, que los pibes sepan pensar, ¿no? Y tomar decisiones autónomas, ¿no? Y un gobernante te va a decir otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo se pueden ir compatibilizando las distintas posiciones? Y uno cómo se coloca, ¿no? Porque hay todo un aprendizaje que vamos haciendo como ciudadanos, ¿no? Como ciudadanos de nuestro país, de nuestra sociedad, ¿no? No nacemos todos sabiendo cómo participar, ¿no? Ni cómo discutir. Entonces, desde nuestro lugar vamos aprendiendo a discutir, a dialogar, a confrontar con las demás posiciones, a ponernos de acuerdo y ponernos en desacuerdo, ¿no? A tratar de sintetizar posiciones, ¿no? De acercar posiciones, de considerar al otro como un adversario y como alguien que está del otro lado, pero que en otro momento puede estar conmigo, y en todo caso estamos todos discutiendo cómo salir mejor, o cómo sacar mejor al país, ¿no? Y no caer en la cosa de el otro es lo peor, el otro es mi enemigo, tengo que eliminarlo, ¿no? Esta lógica tan destructiva que a largo plazo termina destruyendo más que construyendo, ¿no? Bueno, vamos a ir, yo les sigo dejando encargado que lean el texto, que hagan algún cuadrito, una síntesis, una pregunta, a veces, como les decía ayer, ¿no? Lo que estuvieron ayer, a veces una o dos preguntas sirven como participación porque permiten que después lo retomemos y ampliemos tal concepto, tal visión del autor, ¿sí? Así que bueno, esto sigue para los que lo puedan subir para la que viene. Y vamos a avanzar con un material ya de mucho más adelante, ¿no? Que es Descartes, ¿sí? ¿Y a dónde nos va a llevar este señor? Nos va a llevar a la modernidad, ¿sí? Nos va a llevar a 1600 más o menos, por ahí, ¿sí? Y nos va a mostrar un mundo que ha atravesado todo el Imperio Romano, la disolución del Imperio Romano, la Edad Media, ¿no? En la que hubo más bien una atomización de la sociedad, ¿no? En distintos grupos, en distintos reinos, feudos que fueron luchando entre sí, estaban más bien separados, ¿no? Feudos que se fueron uniendo, ¿no? En confederaciones y demás, hubo reinados, ¿no? Que empezaron a